nos acompañan en Son Palabras. Centro de Diagnóstico Alta Tecnología, DAT. Contamos con profesionales médicos especialistas en diferentes áreas de diagnóstico por imagen. Solicitanos tu turno al 0343 4 232 269 o por WhatsApp al 3434 560150. Estamos en Corrientes 362, Paraná. DAT, excelencia médica junto a la mejor tecnología. Son palabras nada más las que me alegran el día y dan Buenas tardes, bienvenidos a Son Palabras, historias de vida por el 11 Radio Stream 98.7. Hasta las 17:30 los vamos a estar acompañando con Latana Curvale en la producción periodística del programa y con Sebastián Neto en la operación técnica. La hora 16:35, la temperatura en la ciudad de Paraná, 12 grados 8. Un clima que nos está acompañando, está siendo un poco más benevolente de lo que fue los días anteriores. Salió el sol en la ciudad de Paraná, así que podemos aprovechar para secar, para lavar y secar la ropa y también para pasear un poco por la hermosa ciudad de Paraná. La música que estamos escuchando es de Zácaro y los Puercos, que también le dan nombre a nuestro programa, Son Palabras. Mi nombre es Santiago Cosi y ya presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una reconocida actriz, directora de teatro y docente, ampliamente valorada por su trayectoria en el teatro independiente y el lenguaje del clown. Con más de 30 años de profesión, se consolidó como una referente de la cultura popular paranaense y la democratización del arte en espacios públicos y no convencionales. Formó parte de un ciclo de teatro que se llevó adelante en la Unidad Penal de Hombres y la de Mujeres de Paraná, experiencia que plasmó en su tesis de licenciatura en teatro titulada Teatro de calle en contexto de encierro, una paradoja de la libertad. Es parte de la compañía Teastral, creada en 2006, junto a Ezequiel Caridad, a través de la cual gestionan el espacio cultural independiente y autogestivo La Salita de Perón. Nos visita hoy Paula Riguerato. Paula, bienvenida. Hola. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, Ya una te historia. aviso que tengo la lágrima floja. Sí, vi algunos movimientos ahí. Pero bueno, es más o menos fiel la presentación. Súper. Seguramente muchas cosas que quedaron afuera. Pero Sí. ya las vamos a ir repasando en esta hora de programa. Lo de más de 30 Sí. años de profesión. Gracias. ¿Naciste en la ciudad de Paraná? Sí, Sí. nací en Paraná. Ujú. Sí. Bien. ¿Y hermanas, hermanos? Muchísimos. Sí. Tengo, en la primer tanda somos 5, Ujú. yo soy la segunda. Después tengo 3 hermanas más y después tengo una hermana más. O sea, en total muchos. somos 9. 9. Sí. Bien, de distintas... Somos la primer camada, mi mamá y mi papá. Ajá. La segunda camada, mi papá y Fabiana, que es una mamá mía Ujú. del corazón también. Y la tercera es hija de Analía, también de mi papá. Bien. Mi papá. Bueno, ¿y cómo era esa infancia con tantos hermanos? Hermosa. Ujú. Yo creo que de grande me di cuenta que, bueno, no sé si todos nos damos cuenta, pero como los hermanas son la primer convivencia que uno tiene en la Ujú, vida, ¿no? Sí, Ahí aprendes a compartir o te vas manejando, Sí. o vas viendo cómo. a manejar celos. Manejarse, sí, Sí. éramos 5 Ujú. y mi mamá y mi papá los dos trabajaban todo el día. Entonces teníamos una rutina en donde, bueno, íbamos a la escuela y después
Compartíamos con ellos mediodía, a la siesta era un escándalo con 5. Yo digo, bueno, antes la gente tenía muchos hijos, ¿no? Pero qué paciencia. Porque tengo imágenes así de que nos pedían que los dejáramos dormir la siesta. Sí, la siesta era sagrada. Claro. Sigue siendo en Paraná también. Sí, llegaban de trabajar a la 1, comían, se acostaban y a las 5 ya estaban de nuevo en el lugar donde trabajaban. Entonces, y nosotros a la siesta estábamos todos jugando. Se activaban. Sí, me acuerdo que nos han corrido así como, cállense, cállense. ¿Y barrio? Mucho barrio, mucho, vecinos, vecinas, hablábamos recién del Lucas, que está en la esquina. Teníamos Silvana, Claudio, bueno, nos criamos un grupo de gurises ahí en la cuadra, en donde jugábamos en la vereda. Por Villaguay. Villaguay y Perón. Y Perón. Sí, jugábamos en la vereda, estábamos hasta la noche tarde, los vecinos eran todos ojos para cuidarnos a todos. Sí, hermosa Bien, infancia. Infancia feliz. Sí. ¿Y la escuela cerca? La escuela, la primaria la hice en el Cristo, toda la primaria. Y en la secundaria empezó un vaivén. Bien. De acuerdo a los tiempos políticos, digo políticos, todo es político, políticos o sea, cómo venía a la casa. Me cambié primero a la escuela técnica, a la 1, que está por allá, que era de solo casi exclusiva para varones, éramos pocas mujeres. Y ahí estuve 1 año y medio, porque pensaba, quería ser maestra mayor de obras. Y... Y no prosperó. No, estuve 1 año y medio, no soy muy buena con las... hice reventar un tablero, cosas así. Y después me cambié a la Comercio 2 porque me cambié en 2º año y después terminé en la Scalabrini, que fue la mejor. Bien. La pecera le dicen ahora. Claro, sí. Sí, lindo edificio. Sí, cuando nosotros estábamos ahí terminando, alquilaban una casa en calle Urquiza, que funcionaba ahí la escuela, al lado de donde están los militares, ¿viste? Esa casa que siempre funciona como institución educativa. Y nosotros repetíamos el espacio físico con el correr del tiempo, entonces como éramos poquitos en la Scalabrini, era una piecita que yo supongo habrá sido un galpón de herramientas en algún momento, muy chiquitita, con piso sin piso, digamos, o sea, no era de tierra, pero tengo anécdotas preciosas ahí. Conocí, por ejemplo, te la hago recorta, pero la poesía de Oliverio Girondo con una profesora, Carolina Lerena, mirá, me la recuerdo, no sé dónde estará, pero era una mujer despampanante con unos rulos, una leona divina, hermosa, y entra un día al galponcito que parecía el gallinero, apaga la luz, prende una vela y se sube a los pupitres a recitar Girondo. Bueno, esa fue mi secundaria. Sí. Y ahí te enamoró. Me enamoró, no conocía a Girondo en ese momento, sí. Me enamoró de Girondo, me encantó. Sí. Tuve también una secundaria, no fue así livianita, pero fue divertida. Bien, ¿y el arte por dónde? Y mi mamá, toda la vida, yo no sé, mi mamá es una mujer admirable y polifacética. Y cuando nosotros éramos chicos estaba en las colectividades, porque ha pasado como por diferentes mundos. Y entonces estaba en la colectividad francesa, después se pasó a la colectividad italiana, armó ahí un ballet, y en ese tiempo conoció a Rubén Clavenzani, y con él empezó a dar clases de teatro. Yo ahí tenía 10, 11 años, entonces empecé teatro con Rubén. Con ellos. Sí, con ellos dos. Y el ballet de danzas italianas. Sí. Que después hicieron ellos el primer espectáculo en el que yo participé, que era un espectáculo sobre la inmigración. Entonces ahí aprendí a bailar tango, danzas folclóricas, con las danzas sumadas a las danzas italianas, y trabajábamos con
un grupo de teatro de Maciá Ujú. que hace más de 30 años era reconocido por ser maravilloso. Es el grupo que ahora tiene el único vestuario, bueno, no sé si ya es el único, pero fue el primer vestuario teatral que hubo Ujú. en la región. Muy grosos. Bien. ¿Y tus hermanos, hermanas también? Cuando éramos chicos estábamos Sí. todos adentro del ballet, Ah, bien, bien. todos bailábamos porque mamá tenía que venir con todos los Claro, pollitos, sí. pobre madre. Sí, y viajaba con los 5. Yo digo, me acuerdo de cosas que digo, qué paciencia, señora. A ver, Sí. vamos a escuchar a uno de tus hermanos. Ay, Paula es mi hermana, pero antes que nada es una artista de las que no se ven todos los días. Desde los 11 años, cuando pisó un escenario por primera vez en la Biblioteca Popular, no paró más. Hoy lleva más de 40 años arriba de un escenario haciendo reír y emocionar con la payasería y el clown, ya sea en un unipersonal o armando algunos festivales enteros junto a otros artistas para darle lugar a las mujeres en un mundo del humor que no siempre las tuvo en cuenta. La vi ganar premios, la vi meterse en las cárceles a dar funciones y a dar clases, la vi construir algo propio con mucho laburo y mucha calle. Lo que más me gusta contar es que esa misma ambivalencia de calidez y angustia que tiene arriba del escenario, arriba de las tablas, es la que tiene todos los días con nosotros. Mi hermana es una artista y mi hermana desde siempre son la misma persona. Y las dos me hacen sentir orgulloso. mi Escuchá, amor. Renzo Rielato, tu hermano. Mi hermanito chiquitito, el más chiquito, de la primer camada, sí. Periodista. Periodista, estaba leyendo el sinvergüenza, se lo escribió para no pifiarle. Sí, sí, muy riguroso. Es súper Sí. riguroso. Bueno, es virginiano. Él dice Ujú. que no cree en nada de eso, pero tiene una calidad de orden, así de precisión en sus cosas admirable. Ujú. Sí. Hemos trabajado juntos mucho tiempo. Compartimos un montón de cosas. Ujú. En la forma de pensar, de andar el mundo. Bien, ¿y dónde trabajaron? Bueno, es que lo que pasa es que cuando éramos chicos, mis viejos tenían una imprenta y la agencia de noticias, que en Don Renzo todavía está ahí, Ujú. recién empezaba, era como una especie de multimedia, y en la imprenta teníamos que trabajar todos. Entonces, el primer trabajo que hicimos juntos fue intercalar revistas. A mí me encantaba, íbamos con nuestros amigos a intercalar, Ujú. a brochar, y después, a medida que iba pasando el tiempo, bueno, el que no quería hacer eso, ¿qué podía hacer? Bajar, Ujú. escribir. Y bueno, y después seguimos trabajando en la agencia los dos juntos. Yo trabajé un tiempo en prensa, de hecho me anoté en comunicación social. Me ayudó mucho y me formó, me enseñó un montón Fortunato Calderón, que Ujú. trabajaba en ese momento ahí. A mí me encantaba y con Renzo nos divertíamos mucho en un momento en que mamá no estaba y habíamos quedado a cargo de la agencia Sí. los dos. Hacíamos títulos explosivos y cosas que éramos jóvenes. Jugaban. Sí, jugábamos. Muy bien. Bueno, y terminaste la secundaria entonces, y de ahí, ¿cómo definiste qué es lo que querías hacer? La verdad es que yo seguí trabajando en prensa, que era el oficio que mi mamá y mi papá me habían Ujú. como puesto, Transmitido, claro. sí, a mi alcance. A mí me gustaba, me gusta escribir, me es fácil. Me gustaba investigar, me sigue gustando, lo hago de otras Ujú. formas. Y entonces trabajaba medio tiempo en la agencia de noticias y hacía con Rubén todo lo que podía. Entonces, cada vez más. Y con Juanqui Izaguirre, que empecé a trabajar de noche en murgas, íbamos a cumpleaños, qué Ujú. sé yo. Eso me enseñó mucho el ambiente, el espacio no convencional. Y en un encuentro de teatro al que nos llevó Rubén, porque él tenía semilla, yo digo que es un gran germinador, entonces en muchos lugares había grupos de teatro y a donde el tipo iba plantaba un encuentro, ¿viste? Entonces llevaba a los estudiantes de otros espacios a aprender. Ujú.
Y ahí vi un grupo que se llamaba La Libélula, que era de Mendoza, en uno de esos encuentros, Ujú. que estaban haciendo gira con el Instituto Nacional del Teatro. Ojalá que vuelva. Y ellos estaban haciendo gira y yo ahí me doy cuenta de que ellos estaban viviendo el teatro. ¿Cómo se hace? Yo quiero hacer Claro. eso. Ahí debo haber tenido 17, 18. Tomar la decisión de jugármela de lleno con el teatro, porque después yo seguí trabajando, digamos, hacía medio tiempo y medio tiempo. Claro. Y cuando nació Inti, decidí dedicarme al teatro. Ujú. ¿Y ahí qué edad tenía ya? 26. Fue un escándalo. Sí. Mi mamá me dijo, ¿cómo? No, estaba re enojada. Inti, Después dijo, Ujú. está bien. Inti, tu primera hija. Sí, Inti es mi primera Ujú. hija. Bueno, a ver qué tiene para decirnos Inti. Ay, pupi. Hola, mi nombre es Inti Rigelato, soy hija de Paula Rigelato. Decir primero que nada que me pone sumamente contenta el reconocimiento a la trayectoria, al trabajo de Paula, pues he compartido y he visto de cerca el oficio de teatrera, de payasa, de artista itinerante, y honestamente es de las personas más creativas y brillantes y conscientes también de la labor solidaria, de unión y de transformación que implica el hecho artístico, el hecho de regalar, compartir la risa. Así que creo que realmente lo merece. Sin más, un beso. Ay, yo lloro todo el tiempo. Inti que es artista también, canta. Inti canta. Hermoso. Como los pájaros. Ujú, sí. Sí, muy hermosa, muy, Ujú. muy hermosa. Bueno, se presenta con quien nos hace la cortina del programa, con Zácaro y los Puercos. Ahí cantan una canción siempre con Maxi Boyero. Sí, Sí. sí, la invitan a cantar Sí. en Zácaro y los Puercos. Y sí, canta precioso. Ay, gracias. Gracias, Tana. Gracias. Sí, es cantante. Ujú. Se dedica a eso, estudia, es súper estudiosa, disciplinada. Las dos, Inti y Melian, son Ujú. personas musicales. Son música andando. Sí. Bien. Una familia de artistas, ya de tus padres Sí, y tus hijos también. me pregunto de dónde viene, ¿viste? De cuán lejos Sí. viene. Sí, seguramente viene de antes. Seguro, Ujú. sí. Sí. Bien, bueno, y Inti hablaba también de tu compromiso social. Bueno, en la presentación decíamos que estuviste en la cárcel, dando talleres primero y después presentando una obra también. Sí, en la cárcel trabajé dentro del... ¿Querés que te cuente eso? Sí, podemos hacer síntesis. un paréntesis. Trabajé ahí y hice muchas funciones ahí. Ujú. La primera función igual que hice en la cárcel, Sí. la hice con Clavenzani, Ujú. que nos llevó a hacer función primero al penal de hombres, que fui con una obra que se llama Entre Nos, con Norma Santini. Yo era re gurisa, debo haber tenido 20 y la Norma tenía 40. Y yo en ese momento hacía Ah, de eras una chica. mujer de 40 Sí. y ella hacía de una de 60. Ah, O sea, bien. estábamos desdobladas. Yo me pintaba las arrugas, me las dibujaba porque no las tenía. Y ahora me miro en el espejo y digo, ¿por qué me las dibujé así? Claro. Fuimos a la cárcel de hombres a hacer función y me acuerdo que nos impresionó mucho y no era como es ahora la cárcel hace 20 años atrás, ¿no? 20 y más de 20. Porque nosotros hicimos función en un patio y estaban todos los muchachos alrededor, eran muchos, y en un momento el personaje de Norma se tomaba unas pastillas para calmarse. Ujú. Y uno le grita desde el público, no señora, no entre ahí que después no sale más. Eso. Y en la de mujeres Sí. me pasó algo muy gracioso también en esa misma instancia generada por Clavenzani.
que nos llevó a hacer función o alguna intervención en el penal de mujeres. Y yo había ido con una camisetita de hilitos. Y lo voy a contar porque en realidad tiene que ver con el prejuicio. En ese momento yo tenía un tatuaje acá. Ujú. Y en ese momento no había tantas restricciones, supongo, en tanto vestimenta como las hay ahora, porque yo fui de remerita con hilito, eso no se Ujú. puede, digamos. Claro. Y había religiosas, siempre hay mucha presencia. Y esa vez, como era una fiesta, había religiosas. Entonces se me acerca una monja, me ve el tatuaje y me dice, ¿y vos por qué estás acá adentro? Hace 20 y pico, ¿no? Yo creo que ahora hasta las Ujú. monjas se tatúan igual. Sí, sí que estaba, Con todo respeto, sin querer faltar el respeto ni nada que se le parezca. te habías mimetizado con la gente. Yo creo que te respondía el prejuicio, ¿no? Porque Ujú. una tenga un tatuaje, o sí, o tal vez debía tener aspecto, qué sé yo. Sí. Bueno, el otro día me pasó estaba volviendo de función en Gualeguay, me parece, freno a cargar nafta, y yo estaba hablando con mi hermana por teléfono. Entonces estaba bla, bla, bla. Viene el señor que me atiende, corto y le digo, disculpe, estaba hablando por teléfono. Disculpe, estaba hablando por teléfono con mi hermana, le Ujú. dije. Y me dice el don. Y el concepto no era ese, ¿no? Pero ella creo que me quiso decir libertina, ponele, y me dijo liberal. Ah, claro. Porque me había visto con el pelo así, qué sé yo. Sí. Le digo, no, es todo lo contrario, por eso la estoy retando. Claro. Muy bien. Sí. Bien, y bueno, cuando ya empezaste a tener esos acercamientos al teatro, después también decidiste formarte. Sí, con Ujú. Rubén no dejé nunca de estudiar hasta después de que nació Inti, que bueno, que ya los caminos se expandieron más, pero siempre, siempre seguí tomando clases con él, que para mí es uno de los mejores maestros, y a partir de ahí empecé a tomar clases con otros maestros en Ujú. las disciplinas que me interesaban. Eh, es decir, hice mucha formación con maestros de manera independiente, porque acá todavía no existía el profesorado, porque tampoco tenía los recursos para irme a otro lado, Ujú. ni la forma, digamos, no se me cruzaba por la cabeza porque no... Bueno, ya el tiempo de la adolescencia para adelante fue un poco más áspero, ¿no? Ujú, más turbulento. Más Sí. turbulento. Y bueno, ahí me digo que, bueno, hice todo lo que pude y creo que no le erré. Eh, Y de grande, recién de grande, o sea, después de los 30 y pico, fui a la escuela de música a hacer una tecnicatura que había de teatro Ujú. y hice la licenciatura en Santa Fe en la UNL de Ujú. teatro, que me sirvió muchísimo. Yo siempre pienso e insisto en que la institución como tal, además de abrirte información y caminos que no conocías, puede que te ubique otras cosas que tenías y que no sabías que estaban ahí y Ujú. que les da forma. Y sigo Te estudiando. ordena, claro. Te ordena, Sí. sí. Te ordena y te abre más material y más y más y más. Ujú. Creo que hay que estudiar. Y ahí usaste la experiencia de la cárcel para hacer la tesis. Yo creo que iba a ser sobre otra cosa la tesis, no me acuerdo, pero tenía otro tema. No me acuerdo cuál era. Después se borró, se Ujú. borró. Sí. Porque yo empecé a trabajar en la cárcel y en realidad empecé, siempre cuando era chica, mi abuela materna vivía cerca de la cárcel. Entonces cuando yo pasaba siempre decía, bueno, alguna vez voy a venir a hacer algo acá. Ujú. ¿Viste? Esas cosas que vos decís. Después pasó el tiempo y me fui a vivir cerca de ahí. Tenías algo, evidentemente, Y tenía con que la hacerlo, cárcel. sí. Sí. Viste que una, por más quiera o no quiera, Sí. hay cosas que son... no sé si es... No es fatuo la palabra, pero hay cosas que son inevitables. Ujú. Y pasábamos por ahí y yo siempre decía, cuando pasábamos, decía, muro tras muro, muro tras muro. Fue como
un mantra que te diría que después fue casi en un momento una película de terror para mí. Y de repente todas las fichas se habían movido y yo estaba dando clase ahí gracias a Lucre Pérez Campos, que ella me abrió la puerta a ese mundo. Yo le dije, che, yo quiero ir a hacer funciones. A mí lo que más me gusta y lo que más fácil me resulta es hacer una función. O sea, es como, bueno, es como me tiro a la pileta y nado libre ahí. Entonces, bueno, eso era lo que podía ofrecer. Y ella me dijo, che, no es tan fácil. Te ofrezco venir a dar clases. Bueno, voy a dar clases. Y después por ahí. arranqué dando clases y después armamos el ciclo cultural en donde llevamos un montón de obras y bueno, y muchas veces fui a hacer función yo, porque el ciclo algunos años tuvo apoyo y otros años las funciones se hacían con el a pulmón colectivo, porque tengo compañeros que son muy generosos en el oficio y que saben que cuando no hay recursos, yo sé con quiénes puedo contar y cuando puedo generar trabajo que lo puedan cobrar, lo genero, digamos, o sea, eso, ¿no? Bien, bueno, vamos a escuchar a una de esas tantas personas que te acompañan en el camino, porque siempre haces referencia a lo colectivo, bueno, y muchas veces hablas en plural, digamos, como que las cosas siempre las estás haciendo con alguien. Bueno, vamos a escuchar a un compañero. Juanita, la verdad que me siento muy contento de poder brindarte estas palabras. Sabes lo que significa para mí no solo tu presencia en mi vida como amiga hermana, sino también la profunda admiración que tengo como artista, como profe también. Y nada más decirte, agradecerte, mejor dicho, la maravilla, la belleza que nos brindás a todo lo que te rodeamos, a todo lo que nos acercamos a vos. He podido ver a lo largo de toda la provincia, de las funciones que hemos hecho juntos y también acompañando las obras que estás haciendo ahora, la felicidad que producís en la gente, la magia que contagiás y la salud que todo eso significa para nosotros a la hora de poder reírnos. Así que me siento muy contento de que te estén haciendo esta entrevista, este reconocimiento y vuelvo a agradecerte, como siempre, cada vez que nos encontramos, la magia de tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias. Mi querido. Nicolás Rigaudi. Yo lo conocí haciendo una obra que se llamaba Los Kennedy. Y ahí éramos hermanos en esa obra. Y quedamos hermanos, somos hermanos. Hermanos de la vida. Somos hermanos de la vida. Es un gran amigo, un gran compañero. No tengo muchos amigos varones, tengo pocos amigos varones, porque me muevo en ámbitos de casi de todas mujeres, ¿no? Tengo pocos amigos varones. Y él es del barrio también. Y vive en el barrio, a veces... Lo he visto por ahí. Sí, tomamos un vino con soda y bueno, y ahí... sí, nos encontramos, le gusta leer, le gusta la poesía, lee Lichín, que a mí me fascina, y entonces tenemos muchos puntos en común. Me escribió un texto que le pedí para una poeta en parolas, que yo tenía ahí un texto en el medio que se llama Autocensura y necesitaba unirlo, y no quería hacerlo yo, porque viste que a veces una siente que se le agotan las ideas, y entonces se lo pedí a él. Sí, y bueno, él es un gran compañero, un ayudante que siempre está al pie del cañón. Si yo armo una gacetilla, claro, yo ya estoy un poco quedada en el tiempo. A veces me dice, ¿por qué no me pasaste? Sí. Bien, bueno, hacemos una pausa, vamos al informativo de la radio con Jorge Calcina y ya seguimos conversando con Paula Rielato. El 11, Radio Stream 98.7. Estamos en YouTube, @el11com. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos.
17, 1 minuto en la República Argentina, temperatura en Paraná 13 grados 9 décimos, cielo despejado. La gestión libertaria dice que fracasó en su proyecto de ley por errores de comunicación. El gobierno señaló que las graves fallas de comunicación y la falta de coordinación en el Congreso frenan la dinámica de su gestión. En la Casa Rosada aseguran que faltan voceros claros para defender los proyectos y reconocen internas tras la reforma de gabinete. Buscan ordenar la agenda legislativa antes de los comicios. Durante las festividades de San Cayetano, el arzobispo llamó a asumir un rol activo frente a los desafíos diarios. Monseñor Raúl Marín recordó en su homilía que la fe debe ir acompañada por el compromiso personal, remarcando que el cambio verdadero exige el esfuerzo de cada ciudadano y no solo esperar respuestas del cielo. De nada valdría esperar algo si vos no quisieras colaborar con ello que vos pedís. De alguna manera implica, desde la voz de San Cayetano, que nuestra fe tiene que estar como acompañada de una actitud de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de que Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos algo para hacer. Y como decía la lectura, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y allí está encerrada en esas pocas palabras tanto que nos compromete. O tal vez en otro lugar San Cayetano también diría, bueno, a ver, hay tanto para hacer, ¿por dónde podemos comenzar? Y tendríamos que comenzar cambiando cada uno de nosotros. Más contemporáneamente, la Madre Teresa, cuando algún periodista le preguntó, uy, el mundo, mirá cómo está, ¿por dónde podemos comenzar a cambiarlo? Le preguntaron y ella dijo, por mí. Alerta por desalojos. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Entre Ríos expresó su alarma por media sanción a la reforma del régimen de propiedad privada. Advierten que la norma frena la integración urbana de los barrios populares, debilita las expropiaciones y deja a miles de familias ante un inminente riesgo de desalojo en medio de la crisis. Allanaron la municipalidad de Colón y secuestraron el celular de un funcionario. Gendarmería allanó la municipalidad de Colón por presuntas irregularidades en la contratación de la obra del centro comercial a cielo abierto. Durante el operativo, ordenado por la justicia tras la denuncia de un particular, los efectivos incautaron documentación clave y secuestraron el celular de un funcionario sin especificar su identidad. La temperatura en Paraná 13 grados 9 décimos, la humedad 49%, la presión en hectopascales 1002,2, viento del norte a 15 km por hora, visibilidad 15 km, cielo despejado sobre la capital provincial a las 17:04. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos. @el11com. @el11com. 98.7. Nos acompañan en Son Palabras. Centro de Diagnóstico Alta Tecnología. DAT. Contamos con profesionales médicos especialistas en diferentes áreas de diagnóstico por imagen. Solicitanos tu turno al 0343 4 232 269 o por WhatsApp al 3434 560150. Estamos en Corrientes 362, Paraná. DAT, excelencia médica junto a la mejor tecnología. Buenas noches. Mis tíos me contestan buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, donde me han invitado a presentarles a todos ustedes mi maravilloso invento. Pero primero lo primero, me voy a presentar. Damas, caballeros, niñas, niños, pelados, peludas. Mi nombre es Icaya. Gracias. Seguimos en el 11 Radio 98.7 con Son Palabras hasta las 17:30.
recién veíamos algo de Paula Rielato en los escenarios. Icaria. Icaria es el nombre del espectáculo. Icaria es el nombre del personaje y del espectáculo. De las dos cosas. Y de una isla griega. Sí. Bien. En Icaria el tiempo no es un problema. Bien. ¿Y de qué va más o menos la...? Es una payasa que obra. quiere volar y tiene miedo a las alturas. Tiene vértigo. Entonces se va a construir un avión para hacer el intento de volar. Y paralelamente se cuenta ella la historia de Ícaro, y de Dédalo y de Ícaro. Que Dédalo le construye las alas a Ícaro para escaparse del laberinto. Bien. ¿Y es una payasa? Es una payasa, sí, es una payasa. Yo creo que mi payasa roza a veces un poco lo bufonesco, porque se pone un poco... El texto es un texto muy complejo. En los primeros 2 años me costó mucho hacerlo porque lo escribí, me dirigió Nadia Grandón, entonces yo le cuento la idea y armamos algunas secuencias, entonces ella me dice, bueno, empecé a escribir. Y yo venía pateándola. Tengo como esta cosa de... Cuando me quedan 45 minutos me puedo llegar a inspirar. Sí. Y bueno, y venía como muy lenta en el proceso de la escritura, hasta que, bueno, un día hice como... Y ella me dijo, bueno, dale, ahora entonces vamos a poner el mito de Dédalo y de Ícaro. Ay, no, es re triste. No, sí, bueno, entonces... Y bueno, ahora escribí sobre los miedos. Bueno, ahora escribí sobre lo que decía Dédalo. Bueno, ahora escribí sobre... Y así... dando forma. Así es que escribí, claro, en función de lo que ella me iba tirando, iba escribiendo y terminó una obra muy preciosa, pero es dura si no la contás desde la payasa. Porque en definitiva Ícaro se muere. Incinerado, siguió su deseo. Hijo desobediente, hiciste de tu vida lo que quisiste. Pero no la podía contar de una manera que fuera liviana, Había quedado muy antropológica y bueno, ahí el Tete, que tiene una mirada así muy fina, me dijo, bueno, a ver, si vos me permitís, veamos un ensayo, y bueno, y ahí le hicimos tra. Y recién ahí, habían pasado 3-4 años, ¿no? De que le hacía poco. Le hacía muy poco. Recién ahí la empecé a entender. Después de que empecé, yo creo que una obra es como los vinos, es como la gente, es como todo. Lleva mucho tiempo que de verdad cobre el sentido y quien la esté diciendo la esté la de sienta, verdad. La Sí. asimile. Sí. Las primeras funciones siempre son como... Te Sí, diría como que vas buscando también. Yo trabajo mucho con el público, entonces para mí la obra siempre se hace con el público. Y el público es el que te va tirando a veces qué cosas funcionan y qué no. Yo me tomo esa libertad. Hay directores que no te permiten eso, por supuesto. Como, bueno... hay otras cosas que son súper puntuales y no necesitas hacer absolutamente nada. Esta obra se fue haciendo con el tiempo. Y recién el año pasado, por ejemplo, yo creo que la estrené, 10 años hace que la estrené. Y el año pasado fui a hacer una función, me invitaron a un festival en México y yo trabajo con una escalera chiquitita de madera que no la podía llevar. Sí. Entonces les pedí que por favor me buscaran una escalera de madera porque tengo secuencias acrobáticas. La apertura era en el Teatro Grande, o sea, tenía que tener un buen elemento. Y cuando llego me habían conseguido una escalera de pintor así de alta. Entré en pánico, pero por supuesto la función salió preciosa, adapté las secuencias a la escalera grande, hice las cosas de otra forma. A la escalera. Yo la salto a la escalera, o sea, lo veíamos. la doy vuelta, me la pongo encima, hay cosas que, bueno, lo hice. Y después, en la última función que hice en esa gira, fue en un lugar muy
chiquito. Sí. Entonces me piden una escalera y me traen una escalera, les juro, de 2 escalones. O 3. Una escalera Sí, que sí. era para subir. O era chica o era grande. O era Sí. muy chica o era muy grande, era un chiste de los que me Sí. escribe el guión, el que me escribe el guión se hace el plato. Entonces, recién ahí yo tengo una secuencia en la escalera que hago una vertical, porque toda la parte acrobática la hice con la Marce Acosta. Y ella me había dado una secuencia en donde la vertical la hacía y me apoyaba los pies en la escalera. Años fallando. Lo que mejor me sale es que no me sale. Sí. Y cuando me dieron esa escalera chiquitita, ya eso no lo podía hacer. Y entonces encontré una acrobacia en esa urgencia, que es como un escorpión en el piso, que me di cuenta el año pasado que es esa la acrobacia de la obra. O sea, todo lo que hice durante 10 años en realidad se resolvió cuando me dieron una escalera chiquitita. Cuando vine acá y tuve que hacer función de nuevo con la escalera de madera, dije, a ver. Encontraste el sentido. Sí. Bien. Ajá. ¿Y cómo llegaste a las artes circenses? Porque cuando empecé a trabajar con el Juanqui, en verdad, Sí. me fui de mochilera con una compañera que trabajaba conmigo en una agencia de noticias de Claudia Luero, hace mucho tiempo, con la Majo Carniel. Y nos fuimos de mochileras en época de federales. No teníamos un federal, o sea, nos fuimos sin plata. Y un tío mío, el tío Miguel, nos dio 100 pesos. Y otro tío, el tío Guille, nos dio cintos de hilo que él tejía para vender de hippies y que zafáramos. Sí, sí. Trocamos los cintos de hilo por unos pajaritos, unos poi. En la jipeada de los... Bueno, mi hermana más grande y mi hermana la que me sigue hacían gimnasia artística, eran buenísimas, volaban, iban al Entrerriano. Yo no, yo leía y comía manzana y bailaba. O sea, era otra cosa. Entonces, cuando agarramos los pajaritos, mi hermana hace... Y yo agarro los pajaritos y empiezo y... Bueno... Le di, hasta que un día me la di acá y dije, no, basta. Lo solté y es algo que le digo a todo el mundo siempre, déjalo. Deja que pase el tiempo, que se asiente la información. Cuando volví a agarrarlos, ya te salía. Salió el movimiento. Sí. Y en ese momento lo conocí a otro compañero que trabajaba en la murga de María Luz. He andado con María Luz Gómez. Con la María Luz Gómez, que tenía una murga y el Sam Minio. Tenía que ir a hacer un trabajo de fuego y me dice, yo te vi que vos haces swing, ¿podés venir a hacer fuego? Ese día aprendí a hacer fuego. Y después empecé a tomar clases. Y mientras tanto trabajaba en la murga de María Luz y en la murga del Juanqui, eran lo que me daba de comer porque la agencia de noticias... Entonces a la noche... No daba para tanto. No daba para tanto, no. Pero siempre el oficio del arte, más allá de darme vida, me ha dado de comer, sinceramente. O sea, y también en todos los espacios. Cuando yo empezamos a hacer funciones de teatro de calle porque éramos nuevos y no teníamos sala. O sea, ni tampoco ¿quién iba a abrirle la puerta? ¿A quién iba a ir a una sala a vernos si nadie nos conocía? Entonces, bueno, vamos a la calle. ¿Y en la calle dónde estabas? En la Zampeña. La Zampeña de mis amores. Toda la vida. Sí. De hecho, voy a volver a la Zampeña. Bien, bueno, y después que ya aprendiste todas esas habilidades, empezaste a transmitirla también. Claro, sí, cuando descubrí ese mundo, bueno, ahí empecé más que nada a hacer acrobacia, swing, a formarme en las destrezas circenses malabares, para tener herramientas para poder trabajar en eso, en esas intervenciones, ¿no? Y después empecé a estudiar más específicamente con las cosas que me interesaban. Acrobacia de piso, swing, que son las herramientas que manejo, digamos, y el payaso, la payasa... empecé con Marita Cortés y
la primera obra que hice con Nariz fue con ella, después dejé y después conocimos unos maestros de Rosario. Hoy es el cumpleaños del Raúl Bruschini, que está muerto, pero a su salud. Digo porque él fue el maestro payaso para mí. Que nos pasó gags. Bueno, un payaso que... Él fue el que más te enseñó. Sí, de hecho nosotros pedimos asistencia para formarnos con él y durante 1 año y medio fue uno de los fundadores de la escuela de la EMAU, la escuela de circo de Rosario, él. Y nos dio clases 1 año y medio, 2, de payaso. Y la Julia Mucio de Buenos Aires, en realidad es paranaense ella. Sí. Y ella es una gran maestra, una gran maestra con la que tomo clases hace muchísimos años. Y vos sabés que hace poquito ahora el mes pasado, iba a hacer otras clases, a tomar otras clases, pero le escribí y dije, che, ¿tenés una clase sábado a la mañana para que pueda ir? Sí, y fui y digo, nunca deja de enseñarme esta mujer. Hermoso, hermoso. Fui a la otra clase y me volví así como, me hubiera quedado los 2 días en lo de la Julia. Y en la salita de Perón enseñan, están haciendo escuela también. Estamos haciendo escuela porque sí, nos dedicamos a estudiar específicamente clown, melodrama, bufón, y es una información que igual yo creo que todo el mundo debería animarse a jugar al payaso un rato. Y que todo actor debería tomar esa formación. Es una opinión puramente personal, pero para mí todo actor o actriz debería tomar formación en clown porque tiene una forma de ver el mundo y de conectar con el espectador que te abre otras posibilidades. Después, porque es un vaivén, sí o sí es un vaivén. O sea, yo hago algo, pero espero la respuesta del público, por más de que tenga mi guión, mi texto, mi partitura. Y tenés que trabajar mucho la escucha, que yo creo que todos los seres humanos deberíamos trabajar la escucha, pero para el actor, la actriz en la escena es muy, muy rico. Y entonces, dentro de las cosas que hacemos en la salita, armamos la escuela de clown. Este es el primer año de escuela de clown. Antes dábamos clases, el Tete hizo muchos años en Casa Boulevard, yo he dado en la Casa de la Cultura, como en diferentes lugares, y este año entramos. Y sí, a ver, ordenemos el conocimiento también. Bien, bueno, el Tete también El Tete ha sido un gran compañero, es un gran compañero, y dentro de las artes circenses también se ha especializado. Yo creo, nos reímos siempre porque cuando él me conoció a mí, alguien le preguntó si hacía teatro y dijo, yo nunca voy a hacer teatro. Siempre nos reímos de eso. Y sí, tomó herramientas del circo, pero su especialización es en clown y es músico. Como también el payaso le abrió o lo volvió a la música que había hecho. Estoy hablando por él, no sé si le... Pero bueno, eso, y juntos hicimos un montón de cosas. Sí. Bueno, vamos a escuchar a alguien que también está muy metida también en el mundo del teatro y del clown también, y que pasó por este programa. Ay, sí, ya sé quién es la Pauli Rielato es de esas personas indispensables en la vida, quienes tenemos la suerte de tenerla cerca. Es una persona que nos impulsa, que nos empuja, que nos arrastra a hacer, a crear, a seguir produciendo. Una trabajadora incansable siempre. Siempre está pensando nuevos proyectos, nuevas cosas. No para. No para. Y siempre es muy comprometida. Y yo personalmente le debo mucho porque fue la primera persona que me abrió las puertas acá.
Cuando volví a Paraná, casi no me conocía y confió en mí para darme espacio para trabajar, para sumarme a proyectos y gracias a ella pude volver, así que gracias, Paulita. ¿Te acordás, Paula, cuando recorríamos la provincia haciendo teatro callejero en las plazas de Nogoyá, de Victoria, de Concordia? Yo iba para cuidarte a Melián, que era muy chiquitito, pero lo que más resultó interesante fue cuando hiciste ese periplo por las escuelas rurales, donde tenías intención de que llevar el teatro a esos lugares tan recónditos, que no era posible que el teatro fuera o que los niños pudieran ir al teatro, y se armaban unas reuniones interesantísimas, porque no solamente era el teatro para niños, sino que venía toda la familia de los alrededores, los padres de los niños en sus camionetas, qué sé yo, con torta, mate, y compartíamos todo una tarde de teatro y de familiaridad. No sé. Bien, escuchábamos. Su mano. Ya está. Un gesto con... Sí, es un gesto. Baila así también, Sí. Esa es tu tía. Esa es mi tía Marta. Marta. Y antes escuchábamos a Carmen Alday, también artista, actriz. Amada amiga mía, sí. Sí, fuimos juntos a la escuela primaria en la normal con Carmen. ¡Ay, qué lindo! Sí. Después me contás cómo era Carmen cuando era chiquita. Muy talentosa siempre, aplicada. Y aplicada, Sí. es muy buena, muy. Sí. Ella dice todas esas cosas de mí, ella es así. También, sí, ella estuvo en Rosario y después vino acá, bueno, y comentaba que vos confiaste en ella para que empiece a dar clases. Yo ni sé cómo caí a su casa un día. La verdad que a veces no sé cómo la vida me deja en algunos lugares donde digo... No, yo tengo, aparte, tengo en mi cabeza imágenes, ¿viste? Como cuando te dije, ¿de dónde? Yo a la Tana la conozco hace años y vos me dijiste en el paracaidista polaco, y ahí se me vino la imagen del momento en el que estuve con ella, ahí. Y de Carmen tengo esa imagen de haber ido a su departamento, capaz que le habré ido a llevar alguna cosa que alguien le habrá, no sé. Y ella estaba recién llegada, venía cascoteada. Uh-huh. Y entonces le dije, bueno, mirá, podemos hacer lo que suelo hacer con la gente, digamos. Sí. O sea, ¿qué querés hacer? Sí. Vamos, yo te ayudo. Si puedo, estoy en el cuerpo y alma, y si no, te ayudo a pensar y veamos qué posibilidades de hacerlo. Uh-huh. Como eso, creo que... no sé si soy tan... creo que soy generadora en tanto alguien quiera generar algo. Uh-huh. Donde nace una necesidad, nace un derecho. Motivás, pero siempre que la otra persona esté... Sí, y si veo que necesita un empujoncito, uh-huh, también, digamos, también. O sea, sí. Como puedo leer a ver qué se puede hacer y lo hago, si puedo. Bien, vamos a escuchar a alguien más que también comparte estos caminos con vos. Hola, gorda. Bueno, tengo que hacer un saludo de 30 segundos a 1 minuto. Difícil, no, mentira. Hola, gorda. Ya van a acomodar el video. Yo pensé que era así, que después se giraba solo. Porque ella es capaz de hacer eso. Bien. El Marce. Bien. Lo amo. Uh-huh. Tiene un apellido difícil. Esteve Corena. Bien, Esteve Marcelo Corena. Roberto Esteve Corena. Uh-huh. ¿Él también es artista? Sí. A ver, ahí lo escuchamos. Te mando muchos besos. Te amo. Nosotras nos conocimos de chiquitas en una colonia de vacaciones en Mar del Plata. No sé si te acordás, tenía una foto que andás a ver dónde está, con la Gisela, y éramos unas infancias, 3 niñas,
mucho más jóvenes que tus hijas ahora, por ejemplo. Y pienso un poco en eso, digamos, en las infancias, en las historias, en los recorridos que hicimos y que tenemos por hacer todavía, porque nosotros somos amigas, somos hermanas, comadres también. Te amo, gorda, te admiro por ser madre, por ser maestra, por ser payasa. Me provoca mucho orgullo también que tengas esas dos hijas hermosas, tan talentosas, tan grosas las dos, la pianista y la cantante. Y lo bien que las hemos educado. Bueno, esta se está extendiendo ya más de 1 minuto, pero bueno, como me encanta saltar las reglas, acá estoy yo. Te amo, gorda. Vení a visitarme prontito, pero vení con tus hijas, si no, no vengas. Y aprovecho este mensaje para decirte que me devolvás la plata que te presté. Te amo, gorda. Mentira, no me debe plata. Te amo. Ay, mi amor, lo amo. Marcelo, gran amigo. Grandísimo. Desde cuando nos conocimos de verdad, cuando mi papá y su papá trabajaban en obras sanitarias, la voy a hacer rápido porque sé que estamos con poco tiempo. Sí, ya estamos. Pero fuimos con el sindicato de obras sanitarias a unos lugares de eso que tienen los sindicatos en Mar del Plata. Yo era chiquita sí, creo que ahora sigo siendo más o menos del mismo corte, pero ya me manejo un poco más distinto. La cuestión es que había en ese lugar gente que comía mejor que la gente, o sea, había grupos, supongo que de Buenos Aires, de no sé dónde, que se les servían un plato de milanesa con puré y a nosotros nos estaban dando arroz con no sé qué. Todos se estaban quejando, pero nadie decía nada. Entonces, yo me quejé. Y todos hicieron un paso al costado. Siempre nos reímos con el Marce. Le digo, boluda, me dejaste pero pintadísima. Me cagaron, me retaron mucho. A partir de ahí dije, bueno, voy a medir mis palabras. Bien. Y de ahí después lo volví a encontrar cuando fuimos grandes, que estaba la sala Metamorfosis en calle Perón. Ahí yo debo haber tenido 18. Y bueno, y después empezamos a trabajar juntos. Y después me dejó y se fue a Buenos Aires. Y hizo muy bien. Es brillante, talentoso. Y acá había hecho y dado todo lo que podía hacer. Y bueno, Paula, nos quedamos cortísimos de tiempo para seguir hablando. Te agradecemos mucho tu presencia. Llegaron mensajes durante el programa. Te amamos, Paulita, gran artista y mejor persona, dice un río que va. La Carmen. Y un río que va. Un bien. Río que va, Carmencita. Bueno, y te regalamos un recuerdo de la ciudad de Paraná, de Paraná Canvas. Un patito sirirí. Gracias. Un imán. Sigo a Paraná Canvas también. Es un imán, me lo iba a poner acá. No tengo todavía en el corazón nada. Así que no va a quedar prendido. Los invitamos también al almacén de los 33, Babio y Curresh, para aprovechar todas las actividades que tienen desde allí, en la clásica esquina, como decíamos, de Babio y Curresh, de aquí de la ciudad de Paraná. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16:30, aquí por el 11 Radio 98.7, con Son Palabras. Ahora se quedan con Jorge Calcina, el informativo, y luego GPS. Adiós.